El sol de Marbella caía como oro líquido sobre el césped impecable del evento de coches clásicos más exclusivo de España. Un mar de carrocerías pulidas hasta el extremo, Porsches, Mercedes y Aston Martins, brillaban bajo la atenta mirada de millonarios y coleccionistas. Sin embargo, en medio de tanta perfección artificial, una máquina destacaba por su honestidad brutal. Un Ferrari 250 GT SEW de 1961. Su pintura roja no tenía el brillo de un espejo, sino la pátina del tiempo, pequeñas cicatrices de una vida vivida con pasión. Junto a él, casi invisible, se encontraba su dueña, Lía, una joven de apariencia tan humilde que parecía un error en el paisaje de lujo. La disonancia era un grito silencioso, la chica de los vaqueros gastados y el coche de valor incalculable. Era una escena de calma tensa, el preludio de una tormenta que nadie veía venir, un choque de mundos a punto de estallar en el lugar más público imaginable, donde la apariencia lo era todo, y el valor se medía en quilates y ceros en una cuenta bancaria. La calma era una mentira, una fina capa de hielo sobre un océano de prejuicios. La tormenta llegó con nombre y apellido: Ricardo Torres, un magnate tecnológico cuya fortuna solo era superada por su legendaria arrogancia. Caminaba como si el suelo le perteneciera, flanqueado por un séquito de aduladores que reían de chistes que no eran graciosos. Vestía un traje de diseñador que costaba más que un coche familiar, y en su muñeca un reloj de oro brillaba con un destello obsceno, un faro de poder y estatus. Se detuvo en seco frente al Ferrari de Lía, y una sonrisa de desdén se dibujó en su rostro. Lo rodeó lentamente, como un tiburón olfateando sangre en el agua, sus ojos expertos buscando fallos, no por aprecio, sino por el placer de la destrucción. La multitud, sintiendo el drama inminente, comenzó a guardar silencio. Las conversaciones se apagaron, las copas de champán quedaron suspendidas en el aire. Todos los ojos se desviaron de los coches perfectos para centrarse en aquella extraña anomalía. La joven humilde, su coche antiguo y el depredador que estaba a punto de atacar. El aire se volvió pesado, denso con una expectación cruel. Con un gesto teatral, Ricardo levantó una mano para asegurarse de que tenía la atención de todos. Su voz, amplificada por el ego, resonó por todo el recinto, cortando el silencio como un cuchillo. Señaló a Lía y luego al coche, con un dedo acusador. «Ese Ferrari tuyo es falso». La frase cayó como una bomba. Hubo un jadeo colectivo, seguido de un silencio atónito que duró apenas un segundo antes de romperse en un murmullo de risas y comentarios despectivos. La humillación fue instantánea, pública y brutal. Lía, que hasta ese momento había permanecido erguida con una dignidad tranquila, sintió como cientos de miradas se clavaban en ella, no con curiosidad, sino con un juicio despiadado. No la veían como una entusiasta, sino como una impostora, una farsante que se había atrevido a pisar su terreno sagrado. El rostro de Lía no se descompuso, pero por un instante, un dolor profundo, la herida de un legado profanado, se reflejó en sus ojos. Estaba sola, rodeada por un círculo de lobos vestidos de seda. Antes de continuar con esta historia de injusticia y redención, queremos hacer una pequeña pausa. Nos emociona crear contenido que te inspire y te haga creer en el poder de la determinación. Para nosotros es fundamental saber desde dónde nos acompañas en este viaje. Por favor, tómate un segundo para decirnos desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy. Tu comentario nos ayuda a sentirnos más cerca de nuestra comunidad. Si historias como la de Lía resuenan contigo, si crees que el talento verdadero no entiende de apariencias, te pedimos que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Es la única forma de asegurarte de no perderte ninguna de nuestras narrativas de venganza justa. Te garantizo que el giro final de esta historia te dejará sin aliento y reafirmará tu fe en la justicia cósmica. Quédate hasta el final, porque la vindicación de Lía será legendaria. El murmullo cruel de la multitud crecía, alimentado por la arrogancia triunfante de Ricardo Torres. Para ellos, el juicio estaba hecho. La joven de la ropa gastada no podía, bajo ninguna circunstancia,
ser la legítima dueña de una obra de arte automotriz como aquella, era una ecuación social imposible en sus mentes cerradas. Lía se convirtió en el centro de un circo no deseado, un espectáculo para el entretenimiento de los ricos y poderosos. Cada risita, cada mirada de superioridad, era una daga que se clavaba en el juramento que le hizo a su abuelo. El mundo de Lía, construido sobre el amor, el sacrificio y el olor a grasa del taller, se estaba desmoronando bajo el peso aplastante del prejuicio. La situación parecía insuperable, una batalla perdida antes de empezar. Todos la daban por vencida. Una pobre ilusa cuya fantasía había sido cruelmente expuesta al sol de Marbella, hasta que ella, ignorando el caos y el desprecio, levantó lentamente la mirada, y en sus ojos ya no había dolor, sino el fuego frío y calculador de una genialidad a punto de ser desatada. Para entender la calma de acero en los ojos de Lía, había que mirar más allá de la ropa y ver el alma forjada en fuego y grasa. Sus vaqueros no solo estaban gastados, tenían el mapa de su vida grabado en ellos, manchas de aceite de motor del 61 y pequeños agujeros de chispas de soldadura. Su camiseta, con el logo casi borrado de Talleres Ferraz, era un uniforme sagrado, una reliquia de un reino perdido, y sus zapatillas, con las suelas despegadas y los cordones rotos, habían pisado el mismo suelo de hormigón manchado durante miles de horas, caminando incansablemente alrededor del coche que era, a la vez, su herencia y su propósito. No era pobreza lo que vestía, sino devoción. Era el atuendo de una sacerdotisa en su templo, y su templo era un garaje lleno de herramientas y recuerdos. Su aspecto no era un descuido, era una declaración de principios. El valor real no se lleva en la muñeca, se lleva en las manos y en el corazón. Lía era huérfana, criada desde niña por el único hombre que fue su mundo entero. Su abuelo, Mateo Ferraz, no era un mecánico cualquiera, era una leyenda susurrada entre los conocedores, un artesano de la vieja escuela que podía diagnosticar un motor con solo posar una mano sobre el capó, sintiendo sus vibraciones. Su taller no era un negocio, era un santuario. El aire allí dentro olía a una mezcla sagrada de gasolina, aceite caliente y el café fuerte que Mateo preparaba al amanecer. Para Lía, ese lugar no era sucio, era su hogar. Aprendió a leer con manuales de taller y a contar contando pistones. Su abuelo no solo le enseñó a cambiar una bujía, le enseñó que cada coche tenía una historia, un alma, y que la tarea de un buen mecánico era escucharla y sanarla, no simplemente reemplazar piezas. Ese taller era el universo donde su genialidad, aún desconocida para el mundo, comenzó a germinar entre llaves inglesas y sueños. La tragedia golpeó sin previo aviso, de la forma más cruel posible. Una mañana, Lía encontró a su abuelo caído en el taller, junto al Ferrari. Un infarto fulminante se lo había llevado en el lugar que más amaba, con una llave inglesa todavía cerca de su mano. Había muerto a mitad de una frase, a mitad de una vida, dejando su obra magna, la restauración del Ferrari 250 GT SVB, completa en un 90%. El coche, que había sido su obsesión y su alegría durante una década, quedó en silencio, como un monumento a un sueño interrumpido. Para Lía, la pérdida fue un cataclismo que destrozó su mundo. No solo había perdido a su abuelo, a su padre, a su mentor, había perdido al guardián de su universo. El silencio en el taller se volvió ensordecedor, un vacío que amenazaba con consumirla por completo, dejando solo el eco de una promesa rota y un motor que ya no rugiría. Fue en la quietud de ese taller en duelo donde Lía hizo un juramento, frente al esqueleto rojo y silencioso del Ferrari, con las manos aún manchadas por la grasa que compartía con su abuelo, juró que no dejaría que su legado muriera con él. No se trataba de dinero ni de fama, era un asunto de honor, una deuda de amor. Completaría el coche, no como ella creía, sino exactamente como su abuelo lo habría hecho. Se convertiría en sus manos, en sus oídos, en su instinto, y cuando estuviera terminado, no lo escondería. Lo llevaría al evento más prestigioso del país, el mismo al que su abuelo soñaba con asistir, para que el mundo entero pudiera ver, no un coche, sino la obra de un genio llamado Mateo Ferraz. Cada tuerca que apretara,
Cada cable que conectara sería un tributo, una sílaba en el poema épico que completaría en su nombre. Su arma secreta no era una herramienta, sino un conocimiento casi sobrenatural, adquirido con un sacrificio sobrehumano. Después del funeral, Lia prácticamente se mudó al taller. Dormía en un viejo sofá-cama, despertando con el frío del metal y el olor a disolvente. El Ferrari se convirtió en su única compañía, el centro de su existencia. Pasaba días enteros simplemente observándolo, tocándolo, intentando canalizar la intención de su abuelo en cada curva y cada soldadura. No era un estudio académico, era una comunión. Le hablaba al coche, le leía los diarios de taller de su abuelo, compartía con él sus miedos y sus esperanzas. El vehículo dejó de ser un objeto para convertirse en una extensión del hombre que ambos amaban. Un confidente de acero y alma al que Lia dedicó cada segundo de su vigilia, cada fragmento de su juventud. Las noches se convirtieron en su aula. Mientras el mundo dormía, Lia se sentaba en el suelo de hormigón, iluminada por una única bombilla, con el portátil de su abuelo y su propio móvil de pantalla trincada. Su abuelo había conseguido los manuales de taller originales del prototipo, escritos en un italiano técnico y un alemán arcaico. Noche tras noche, con una paciencia infinita, Lia traducía palabra por palabra usando un traductor online gratuito, descifrando diagramas complejos y anotaciones crípticas. No buscaba solo las instrucciones, buscaba la filosofía detrás del diseño. Aprendió sobre la metalurgia de la época, las tolerancias de los componentes, las obsesiones de los ingenieros de Maranello. Se sumergió tan profundamente en la mente de los creadores que empezó a pensar como ellos, a anticipar sus soluciones. Su investigación trascendió lo digital. Desempolvó una caja de viejas cintas VHS que su abuelo había atesorado. Eran grabaciones granuladas de mecánicos italianos de los años 60, leyendas como Giulio Borsari y Franco Gozzi, trabajando en los motores Colombo. Lia las veía una y otra vez, estudiando el movimiento de sus manos, la forma en que escuchaban el motor, la economía de sus gestos. Aprendió el lenguaje no verbal de la mecánica clásica, el arte perdido de sentir un motor en lugar de solo medirlo. Repetía sus movimientos en el aire, memorizando la tensión correcta para una tuerca, no por un número en una llave dinamométrica, sino por la sensación en sus músculos. Era un aprendizaje visceral, una transmisión de conocimiento a través del tiempo, que ningún curso moderno podría jamás enseñar. Ella no estaba reparando un coche, estaba practicando un arte antiguo. En el mundo anónimo de Internet, Lia era una leyenda. Bajo un seudónimo neutro, Mecánico Ánima, participaba en los foros más oscuros y exclusivos para coleccionistas e historiadores de Ferrari. Allí, donde el pedigrí y la riqueza lo eran todo, ella no tenía ninguno. Solo tenía su conocimiento enciclopédico. Debatía con millonarios de Nueva York y eruditos de Módena sobre detalles increíblemente específicos. El tipo de tornillo usado en el carburador Weber de un modelo de un mes concreto, o las sutiles diferencias en el sonido de un V12 dependiendo de la humedad ambiental. Al principio la ignoraban, pero su precisión y profundidad eran tan irrefutables que se ganó un respeto reverencial. Nadie sabía que detrás de ese avatar de sabiduría se escondía una joven de 23 años en un viejo taller de Marbella. La respetaban por su mente, la única moneda de cambio que Lia poseía. Este conocimiento total se manifestó en una conexión casi psíquica con el 250 GT. No era solo su coche, era parte de ella. Conocía cada uno de sus 3000 tornillos por su nombre y función. Podía cerrar los ojos y visualizar el flujo de aceite a través de las venas del motor o el viaje de una chispa desde la bujía hasta el pistón. Su oído, afinado por horas infinitas de escuchar grabaciones y el propio motor, era más preciso que cualquier equipo de diagnóstico. Podía distinguir el sonido de una válvula de admisión ligeramente desajustada del de una de escape, una hazaña que dejaba perplejos a mecánicos con décadas de experiencia. El coche no era una máquina impredecible para ella, era un libro abierto escrito en un idioma que solo ella y su abuelo entendían a la perfección, una sinfonía de mecánica y alma. Y así, cuando Ricardo Torres la acusó de fraude frente a aquella multitud burlona,
No estaban viendo a una chica asustada. Estaban viendo la punta de un iceberg de conocimiento y determinación. Su calma no era debilidad, era la confianza absoluta de quien sabe que la verdad es su aliada. En sus ojos no había miedo, sino una paciencia casi depredadora. Dejó que la arrogancia de Ricardo creciera, que la humillación pública alcanzara su punto álgido, porque entendía, como un gran estratega, que cuanto más alto subiera su oponente, más devastadora sería su caída. La multitud veía a una impostora a punto de ser destruida, pero Lía sabía la verdad. El espectáculo no era su humillación, sino el preludio de su inevitable y gloriosa vindicación. La trampa no estaba preparada para ella, sino para el hombre que, ciego de soberbia, acababa de apostar su fortuna contra el legado de Mateo Ferraz. Ricardo Torres no estaba satisfecho. La humillación inicial, el jadeo colectivo, no era suficiente para su ego insaciable. La calma de Lía, esa dignidad silenciosa que ella vestía como una armadura, lo enfurecía. No era el llanto o la sumisión que esperaba, era un desafío mudo, un rechazo a su veredicto. En su mundo, su palabra era ley, y la insolencia de aquella joven de vaqueros rotos no podía quedar sin castigo. Decidió que no bastaba con señalarla como una fraude, tenía que convertirla en un ejemplo, en un espectáculo que todos recordarían. Su sonrisa de desdén se transformó en algo más cruel, una mueca de placer anticipado. Iba a demolerla pieza por pieza, no solo a ella, sino al legado que representaba, y lo haría frente a un público que aplaudiría su crueldad como si fuera un acto de justicia. El Sol de Marbella iba a ser testigo no de una simple discusión, sino de una ejecución social en toda regla, orquestada por él, con un movimiento que había ensayado 1000 veces en salas de juntas para intimidar a sus rivales. Ricardo levantó los brazos y se dirigió a la multitud. Su voz, ahora cargada de un falso aire de camaradería, resonó con una autoridad ineludible. Amigos, coleccionistas, amantes de la verdad, acérquense, por favor, no se pierdan esto. Hizo un gesto amplio, abarcando a sus amigos millonarios, a otros dueños de coches impecables e incluso a los camareros y al personal del evento que se movían discretamente entre los invitados. Quería un público diverso, un jurado de todas las clases sociales, para que su veredicto fuera unánime. Hoy vamos a tener una lección muy importante sobre la diferencia entre la pasión verdadera y la mentira descarada. Vengan, serán testigos de cómo se defiende el honor de Ferrari. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de Lía, una jaula de expectación y juicio de la que no podría escapar. Como atraídos por una fuerza magnética, la gente comenzó a congregarse. El murmullo se convirtió en un silencio expectante mientras formaban un círculo cerrado alrededor de Lía, su coche y Ricardo Torres. Eran un mosaico de la alta sociedad, hombres con blazers de lino y mocasines sin calcetines, mujeres cuyos diamantes competían con el sol, todos con rostros que mostraban una mezcla de curiosidad y desprecio. Para ellos era un entretenimiento inesperado, un interludio delicioso en una tarde de lujo y aburrimiento. Veían a Lía no como a una persona, sino como a un personaje en una obra de teatro improvisada. Estaban allí para el drama, para la caída, para poder contar después, con una copa de vino en la mano, la historia de la chica que intentó engañar a Ricardo Torres. El círculo no era solo físico, era una barrera social, separando su mundo de opulencia del mundo de Lía, que olía a honestidad y trabajo duro. El aire dentro del círculo se volvió sofocante, cargado con el perfume caro de las mujeres y el olor a cuero de los asientos de los coches cercanos. El tintineo de las copas de champán cesó por completo. El único sonido era el zumbido distante de un jet privado despegando del aeropuerto cercano, un recordatorio del mundo de poder al que Ricardo pertenecía y al que Lía nunca sería invitada. La joven sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Ya no eran miradas, eran bisturíes, diseccionando su ropa gastada, sus manos con uñas rotas, su rostro pálido pero firme. Estaba sola en el centro de un anfiteatro de prejuicios, una gladiadora sin espada ni escudo, enfrentándose a un león y a una multitud sedienta de sangre. Cada segundo que pasaba,
El silencio se hacía más pesado, más acusador. Una condena pronunciada sin necesidad de palabras. Ricardo comenzó su actuación. Caminó lentamente alrededor del Ferrari, deteniéndose para señalar supuestos defectos con un dedo enguantado en desdén. «Miren esta pintura», dijo con sorna. «La pátina es irregular, un trabajo de aficionado, no la obra de un maestro de Maranello». Luego se agachó junto a una rueda. «Y estas llantas Borrani, el grabado es tosco, carece de la finura de las originales». Cada una de sus observaciones era una mentira envuelta en una verdad a medias, diseñada para impresionar a una audiencia que sabía de precios, pero no de historia. Estaba profanando el trabajo de Mateo Ferraz, describiendo como fallos lo que en realidad eran las huellas de una restauración auténtica y manual, los detalles que le daban al coche su alma y su valor incalculable. Ricardo no estaba juzgando el coche, estaba proyectando su propia obsesión por una perfección estéril y moderna. El veneno de Ricardo contagió a la multitud. Una mujer con un sombrero extravagante soltó una risita aguda y le susurró a su compañera, lo suficientemente alto para que Lía lo oyera: «Pobre niña, qué atrevimiento. ¿De dónde habrá sacado esta chatarra?». Un hombre de negocios, con el rostro enrojecido por el sol y el vino, añadió con voz pastosa: «Deberían expulsarla del evento. Esto es un insulto para los verdaderos coleccionistas». Los comentarios eran como pequeñas piedras lanzadas desde la seguridad del círculo, cada una impactando en la coraza de calma de Lía. No la atacaban por ser una fraude, sino por ser pobre, por ser joven, por atreverse a existir en su espacio exclusivo. La humillación se estaba volviendo un deporte de equipo y todos querían participar, ansiosos por demostrar que ellos también pertenecían al lado correcto de la barrera invisible que los separaba. Lía permaneció inmóvil, su rostro una máscara de serenidad que ocultaba la tormenta en su interior. Cada palabra cruel, cada risa burlona, no la hería a ella sino a la memoria de su abuelo. Sentía una ira fría y pura crecer en su pecho, no una ira explosiva, sino una ira enfocada que afilaba su mente y endurecía su determinación. En su mente, escuchaba la voz tranquila de su abuelo: «Deja que hablen, Liana. El metal no miente. La verdad siempre ruge más fuerte que las opiniones». Apretó las manos dentro de los bolsillos de sus vaqueros, sus nudillos blancos por la presión. No iba a darles la satisfacción de verla quebrarse. Su silencio no era pasividad, era una promesa. La promesa de que cada uno de ellos se tragaría sus palabras, una por una. Estaba acumulando su desprecio como combustible, preparando el fuego que pronto los consumiría a todos. Alimentado por la adulación de la multitud y envalentonado por el silencio de Lía, que interpretó erróneamente como una admisión de culpa, Ricardo decidió que era el momento de dar el golpe de gracia. Una simple humillación verbal ya no era suficiente. Necesitaba un clímax, una capitulación total y pública. Sus ojos, brillantes de malicia, se fijaron en Lía con una intensidad depredadora. Iba a proponer algo tan desproporcionado, tan aplastante, que ella no tendría más remedio que rendirse y huir. La idea floreció en su mente, perfecta en su crueldad y en su teatralidad. Iba a sellar su destino con una apuesta, una que la despojaría no solo de su coche, sino de su dignidad, y lo haría de una forma que nadie podría olvidar jamás. Sería su obra maestra de la humillación. «Silencio», ordenó Ricardo, y la multitud obedeció al instante. Su voz se volvió seductora, como la de un encantador de serpientes. «No soy un hombre cruel. Voy a darle a esta señorita una oportunidad de salir de aquí con algo más que vergüenza». Se paseó frente a Lía, mirándola de arriba abajo. «Así que hagamos esto interesante. Vamos a hacer una apuesta, aquí y ahora, delante de todos ustedes como testigos». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos estuvieran pendientes de cada una de sus palabras. «Si puedes probar, más allá de toda duda, que este montón de chatarra es un Ferrari 250 GT SUV original, te daré 1.000.000 de euros. Ahora mismo, un cheque certificado». Un jadeo recorrió a la multitud. La cifra era astronómica. Un golpe de efecto diseñado para mostrar cuán seguro estaba de su juicio y cuán insignificante era ese dinero para él. Luego, su tono se volvió gélido, venenoso.
Pero, dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire, cargada de amenaza. Sí, como yo y todos aquí sabemos, es la réplica barata que aparenta ser. Se acercó a Lía, hasta que casi pudo sentir su aliento. Me entregarás las llaves de esta cosa inmediatamente. Desaparecerás de mi vista, de este evento, y te daré mi palabra de que nunca más volverás a poner un pie en ningún círculo automovilístico de prestigio en Europa. No volverás a deshonrar el nombre de Enzo Ferrari con tu presencia jamás. La brutalidad de la condición dejó a todos sin aliento. No era solo una apuesta sobre un coche, era un destierro, un borrado social. Quería aniquilar su pasión, su futuro, su conexión con el mundo que ella amaba. Era una sentencia de muerte para su sueño. Para cimentar la realidad de su apuesta, Ricardo realizó un gesto de poder puro. Con una lentitud deliberada, metió la mano en el bolsillo interior de su blazer Armani, un movimiento suave y fluido. Lo que sacó no fue una cartera, sino un elegante talonario de cheques de un banco privado suizo, encuadernado en cuero oscuro. Con la otra mano, extrajo una pluma estilográfica Montblanc de oro macizo. El clic de la tapa al ser retirada resonó en el silencio absoluto como el amartillar de una pistola. Era puro teatro, cada movimiento calculado para aplastar la moral de Lía y demostrar a la audiencia que esto no era una bravuconada. Estaba dispuesto a firmar el cheque, porque la posibilidad de perder no existía en su universo. El talonario y la pluma eran sus armas, símbolos de un poder financiero tan vasto que podía jugar con la vida de una persona como si fuera una ficha de casino. La multitud estaba en éxtasis. Esto era mucho más de lo que esperaban. El aire vibraba con una energía eléctrica y cruel. Habían venido a ver coches clásicos y se encontraron con un combate de gladiadores moderno. El millonario contra la chica de la nada, con 1 millón de euros y una vida entera en juego. Se inclinaban hacia adelante, ansiosos por no perderse el momento de la rendición. Podían saborear la victoria de Ricardo, la humillación final de Lía. Sus rostros, antes solo burlones, ahora mostraban una excitación febril. Estaban completamente absortos en el espectáculo, cómplices silenciosos de la crueldad de Ricardo, validando sus acciones con su atención cautiva. No había ni una pizca de compasión en sus ojos, solo la fascinación morbosa de ver a alguien de un estatus inferior ser aplastado por el peso del poder y el dinero. Todos los ojos se volvieron hacia Lía. El círculo se había convertido en un tribunal, y ella estaba en el banquillo de los acusados. El peso de sus miradas era físico, una presión que intentaba doblegarla, forzarla a bajar la cabeza y admitir la derrota. Podía sentir sus expectativas, querían lágrimas, súplicas, una huida vergonzosa. El silencio era un lienzo en blanco sobre el que todos proyectaban su inevitable caída. El sol le daba en la cara, haciéndola entrecerrar los ojos, pero no apartó la mirada. Se mantuvo erguida, un faro solitario de dignidad en un océano de arrogancia. El tiempo pareció ralentizarse. El mundo entero se redujo a ese círculo, a esa apuesta imposible y a la decisión que tenía que tomar. Su respuesta no solo determinaría su futuro, sino que definiría quién era realmente. Ricardo, saboreando su triunfo inminente, dio un paso más. Inclinó el talonario hacia ella, la pluma preparada sobre el papel. Su sonrisa era una máscara de condescendencia. «Entonces, ¿qué me dices, niña?» Su voz era un susurro untuoso, audible solo para ella y los más cercanos. «¿Aceptas mi generosa oferta o prefieres admitir tu pequeña farsa ahora y ahorrarte la humillación final frente a todos mis amigos?» Era el último giro del cuchillo, un intento de romperla con una falsa piedad que era más insultante que su desprecio abierto. Creía haberla acorralado por completo. La jaula estaba cerrada. La presa no tenía escapatoria. Se recostó ligeramente, cruzando los brazos, listo para recibir su rendición. Esperaba una respuesta quebrada, un sollozo, cualquier cosa que confirmara su superioridad absoluta. Lía no miró el cheque. No miró a la multitud, levantó la barbilla lentamente, y sus ojos, claros y profundos como el océano, se encontraron con los de Ricardo. Por primera vez desde que comenzó el asalto, él vio algo en su mirada que lo desconcertó. No era miedo, ni ira,
ni desesperación, era una certeza absoluta, una calma tan profunda que resultaba escalofriante. Era la mirada de alguien que no solo conocía el final del juego, sino que lo había escrito. Tomó una respiración lenta y profunda, llenando sus pulmones con el aire viciado del circo. Luego, su voz, ni fuerte ni débil, sino clara y afilada como el cristal, cortó el silencio tenso. Acepto. La palabra, una sola, cayó sobre la multitud con el peso de una sentencia, pero nadie, y menos Ricardo, sabía aún quién era el verdadero condenado. La palabra acepto flotó en el aire, frágil pero irrompible. Ricardo Torres sonrió, una sonrisa de depredador que ha acorralado a su presa. La multitud emitió un murmullo de asombro y excitación morbosa. Nadie podía creer que hubiera aceptado un suicidio social tan evidente, pero Lía no se inmutó. Ignorando el talonario de cheques, ignorando la mirada triunfante de Ricardo y el juicio colectivo de la multitud, se dio la vuelta. No hubo una palabra de defensa, ni un atisbo de discusión. Con una calma que era en sí misma un acto de desafío, caminó hacia el Ferrari. Cada paso era deliberado, reverente. No se dirigía a una máquina, sino a un altar. Su lenguaje corporal gritaba una verdad que nadie allí estaba preparado para entender. En esa arena de arrogancia y ruido, ella era la única que tenía el control absoluto, porque su confianza no provenía del dinero, sino de la certeza. De un bolsillo de sus vaqueros gastados, sacó una llave. No era una elegante llave con el caballino rampante de esmalte. Era una simple llave de latón, desgastada por décadas de uso, la misma que su abuelo había usado miles de veces. El metal brillaba con la pátina del trabajo honesto. El sonido de la llave entrando en la cerradura del capó fue un clic seco y metálico que resonó en el tenso silencio. Con un movimiento fluido y económico, fruto de incontables repeticiones, levantó el capó. No hubo esfuerzo ni vacilación. Era un gesto tan íntimo como abrir la puerta de su propia casa. La multitud se inclinó hacia adelante al unísono, conteniendo la respiración, esperando ver un motor de réplica, una maraña de cables incorrectos, la prueba definitiva del fraude que todos anhelaban presenciar para validar su desprecio inicial. Allí, expuesto a la luz del sol, descansaba el corazón de la bestia, el legendario motor V12 Colombo de 3.0 litros. Estaba inmaculado, una escultura de metal y potencia, pero su belleza era diferente a la de los motores modernos que lo rodeaban. No tenía el brillo estéril de una fábrica, tenía el alma de una restauración artesanal. Se podían ver las marcas sutiles de herramientas manuales, la atención obsesiva al detalle en cada abrazadera y cada cable. Ricardo Torres se acercó, sus ojos de experto recorrieron el motor y una sonrisa victoriosa se extendió por su rostro. Esto era exactamente lo que esperaba. Magnífico trabajo, concedió con falsa generosidad, su voz resonando para que todos la oyeran. Una restauración preciosa, sin duda, pero claramente no es de fábrica. El caso está cerrado. Su tono era el de un juez dictando una sentencia inevitable. Lía no le dedicó ni una mirada. Sus ojos, llenos de una profunda familiaridad, recorrieron el motor como si saludaran a un viejo amigo. Su mano, firme y sin un solo temblor, se levantó y su dedo índice se posó sobre una pequeña placa de metal, no más grande que una tarjeta de visita, remachada directamente sobre el bloque motor cerca del cortafuegos. Estaba sucia, casi oculta por una manguera. Era la placa del chasis, un detalle que, para un ojo inexperto, parecía simplemente una parte más de la maquinaria. Para la mayoría de los presentes, su gesto parecía anticlimático, casi decepcionante. ¿Era esa su gran revelación? ¿Una simple placa que identificaba el número de bastidor del vehículo? La expectación comenzó a convertirse en una impaciencia burlona, creyendo que la joven estaba simplemente retrasando lo inevitable. Ricardo soltó una carcajada, un sonido áspero y lleno de desprecio que rompió el encanto. ¿La placa del chasis? ¿De verdad? Niña, me estás insultando. Se dirigió a la multitud con un gesto de exasperación teatral. ¿Lo ven? Esto es todo lo que tiene. Cualquiera con un taller de medio pelo puede falsificar una placa de aluminio y unos remaches. ¿Esta es tu prueba irrefutable? Es patético.
simplemente patético. Las risas contenidas de la multitud se liberaron, uniéndose a las de Ricardo. La tensión que se había acumulado se disipó, reemplazada por una ola de ridículo. Sentían lástima por ella, una lástima cruel y condescendiente. El drama parecía haber terminado con un giro decepcionante, confirmando que Lía no era más que una aficionada jugando en una liga muy superior a la suya. Sin decir una palabra, impasible ante la nueva oleada de burlas, Lía se volvió y se dirigió a una modesta bolsa de lona que había dejado en el suelo. La abrió y, con la misma calma metódica, sacó dos objetos que no tenían sentido en ese contexto de lujo y poder. No eran documentos, ni certificados de autenticidad. Eran un paño de microfibra limpio y doblado y un pequeño frasco de cristal sin etiqueta, lleno de un líquido transparente. Eran las herramientas de un restaurador, no las armas de un polemista. Lo sostuvo en su mano por un momento. La multitud la observaba con una mezcla de confusión y aburrimiento. ¿Iba a limpiar el coche? ¿Era esa su respuesta a una apuesta de 1.000.000 de euros? Ricardo cruzó los brazos, una sonrisa de pura arrogancia en su rostro, disfrutando de lo que él consideraba los últimos y desesperados estertores de su víctima. Lía regresó al motor. La multitud esperaba que limpiara la parte frontal de la placa, que hiciera brillar los números grabados para darles más importancia. Pero Lía hizo algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Con una delicadeza de cirujano, empapó una esquina del paño en su disolvente especial, una mezcla suave que había formulado ella misma para no dañar el metal antiguo. Y en lugar de limpiar la superficie visible, se agachó y con una precisión milimétrica comenzó a limpiar la parte inferior de la placa, un lugar cubierto por el hollín y la grasa acumulada durante más de 60 años. Un lugar imposible de ver sin saber exactamente qué buscar. Sus movimientos eran lentos, concentrados, como los de un arqueólogo desenterrando un tesoro perdido. El disolvente actuó de inmediato. A medida que el paño se deslizaba suavemente por el metal oculto, la mugre de décadas comenzó a disolverse. Y entonces, bajo la capa de tiempo y olvido, algo empezó a surgir. No eran números estampados a máquina, no era una marca de fábrica, era una caligrafía, grabada a mano en el metal con una herramienta afilada, una firma, minúscula, elegante, con una fluidez inconfundible. Las curvas de las letras eran un secreto revelado a la luz del día. Los que estaban más cerca, los que se habían inclinado para no perderse la humillación, fueron los primeros en verlo. Un jadeo colectivo, agudo y ahogado, recorrió el primer círculo de espectadores. En la parte inferior de la placa, invisible para el mundo durante medio siglo, se leía claramente una firma: E. Ferrari. Por primera vez, Lía levantó la vista y su voz, tranquila pero resonante, llenó el repentino y absoluto silencio. «Este no es un coche de producción», afirmó, y cada palabra era un golpe de martillo contra la arrogancia de Ricardo. «Es uno de los 3 únicos prototipos de competición preserie construidos en 1961. Nunca fueron destinados a la venta pública». Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Enzo Ferrari tenía una costumbre secreta y no documentada para sus proyectos más especiales, los que supervisaba personalmente. Como sello final de aprobación, antes de que el coche saliera a la pista, firmaba a mano una pieza oculta e insignificante del motor. Era su bendición personal, un fantasma en la máquina. El conocimiento que desplegaba era tan profundo, tan específico, que sonaba a verdad absoluta. Continuó, su voz ganando fuerza. «Descubrí esta práctica no en un libro, ni en un registro oficial. La encontré en una carta privada de un ingeniero de Maranello, un tal Carlo Chiti, a su esposa. Una carta que fue digitalizada y archivada sin catalogar en el servidor de una pequeña biblioteca universitaria en Módena. La revelación del nivel de su investigación dejó a todos atónitos. No había ganado por suerte, había ganado por una dedicación y una inteligencia que rayaban en lo sobrehumano. En ese momento, los jueces del evento, que habían estado observando desde la distancia con creciente interés, corrieron hacia el coche. Sus rostros, antes escépticos, ahora mostraban una urgencia frenética.
Apartaron a la gente, su profesionalismo superando la etiqueta social. El juez principal, un anciano italiano cuyo nombre era una leyenda en el mundo de la restauración, sacó una lupa de joyero de su bolsillo. Se inclinó sobre el motor, su respiración contenida. Examinó la firma con una concentración total. Luego, consultó febrilmente un grueso libro de cuero que un asistente le entregó, un registro secreto de los chasis más importantes. Sus ojos se movieron rápidamente por la página y de repente se detuvieron. Su rostro perdió todo su color. Levantó la vista, sus ojos desorbitados por el asombro. Se dirigió a la multitud, su voz temblando por la emoción del descubrimiento. «È auténtico, è il telaio 2441 GT-C, un prototipo perduto». Miró a Lia con una reverencia que rozaba la adoración. «Señorita, acaba de realizar uno de los descubrimientos más importantes en la historia de Ferrari de los últimos 30 años». El silencio que siguió a la declaración del juez fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio pesado, denso, el sonido de cientos de mentes tratando de procesar una realidad que acababa de ser reescrita por completo. Las sonrisas burlonas se habían congelado y desvanecido. Los rostros arrogantes ahora estaban flácidos por el shock. Y entonces, desde el fondo de la multitud, una sola persona, un mecánico del evento, comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento, respetuoso. A él se unió otro, y luego una docena más. En cuestión de segundos, el silencio atónito estalló en una ovación atronadora, una explosión de aplausos que sacudió el aire. No era un aplauso cortés, era una catarsis colectiva, una disculpa atronadora y una celebración de la genialidad pura. Lia, de pie junto al legado de su abuelo, simplemente asintió. Su venganza no fue ruidosa, sino perfecta. Comente respeto si usted cree que Lia merecía esta transformación. La atronadora ovación envolvía a Lia en un manto de validación, pero Ricardo Torres no la oía. Para él, el mundo se había quedado en silencio, un vacío ensordecedor donde el único sonido era el de su propia arrogancia haciéndose añicos. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerosa que hacía resaltar las finas arrugas alrededor de sus ojos. Su postura, antes erguida y dominante, se desmoronó como un edificio en demolición. El blazer de diseñador que había lucido como una armadura, ahora parecía colgar de un cuerpo sin estructura, un disfraz vacío. Sus ojos, fijos en Lia, ya no veían a una rival o a una impostora. La imagen de la joven con las manos sucias de grasa y la mirada llena de una sabiduría ancestral se superponía con un fantasma que lo había perseguido durante años, un espectro de amor perdido y arrepentimiento infinito. El mundo de lujo y certezas que había construido se disolvía a su alrededor, revelando la frágil y dolorosa verdad que se escondía debajo. En la figura de Lia, Ricardo no veía a una extraña, sino el reflejo insoportablemente claro de su hija, Sofía, su única hija, una brillante estudiante de ingeniería automotriz que había muerto a los 22 años en un estúpido accidente de coche. Sofía tenía la misma luz en los ojos que Lia, la misma pasión por la mecánica clásica, el mismo sueño de devolverle la vida a un Ferrari antiguo con sus propias manos. Ricardo, en su ceguera por la perfección moderna y la eficiencia corporativa, había despreciado esa pasión. Recordó con una claridad que le desgarró el alma la última discusión que tuvieron, en la que había calificado su sueño de un pasatiempo sucio e indigno de una Torres. Le había ofrecido un puesto en su empresa, un futuro de cristal y acero, pero Sofía solo quería el olor a gasolina y la satisfacción del trabajo bien hecho. La había llamado ingenua, la había humillado en privado, igual que había intentado humillar a Lia en público. La genialidad de Lia no fue una derrota, fue un espejo. Cada palabra de su explicación, cada detalle de su investigación sobrehumana, era un eco de la inteligencia que él se había negado a reconocer en Sofía. Lia, con sus manuales traducidos y sus foros de Internet, era la encarnación de la dedicación que él había ridiculizado en su propia hija. El Ferrari no era solo un coche, era el sueño profanado de Sofía, un sueño que él, en su arrogancia, había intentado pisotear de nuevo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un impacto físico.
Su obsesión por los superdeportivos modernos, perfectos e impersonales, no era más que una cobarde huida del mundo de pasión y alma que su hija había amado y que él había sido incapaz de comprender. Su desprecio por Lía era un acto de autodesprecio, un castigo al reflejo de su mayor fracaso como padre. La presa de su autocontrol, construida durante años con capas de dinero y poder, reventó de forma catastrófica. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a brotar de sus ojos sin control, surcando su rostro como ríos de vergüenza. Un sollozo gutural, un sonido animal y roto, escapó de su garganta, silenciando los últimos vestigios de los aplausos. La multitud, antes exultante, retrocedió con un jadeo colectivo, confundida y horrorizada por la repentina transformación. El magnate invencible, el depredador, se tambaleó hacia adelante, sus caros zapatos de cuero tropezando en el césped. Y entonces, ante la mirada atónita de cientos de personas, Ricardo Torres cayó de rodillas frente a Lía. No fue un gesto teatral, fue el colapso de un hombre cuyo peso de culpa finalmente se había vuelto demasiado grande para soportar. «Perdóname», susurró, la voz quebrada por el llanto. Levantó la vista hacia Lía, su rostro desfigurado por el dolor, y en sus ojos ya no había arrogancia, sino una súplica desnuda. «Sois mi hija», se llamaba Sofía, confesó a la multitud silenciosa, cada palabra un tormento. Tenía tu edad, tenía tu misma pasión, soñaba con restaurar un clásico, con sentir el motor, y yo la destrocé. Su cuerpo se sacudió con un nuevo espasmo de dolor. La vi como te vi a ti hoy, como algo inferior, como una soñadora sucia que no entendía el mundo real, y la perdí. Tu genialidad, tu dedicación. No solo has demostrado que este coche es real, me has demostrado que el sueño de mi hija también lo era. Y yo no estaba allí para verlo. Su confesión pública no era una excusa, sino una expiación, la primera en su vida. El círculo de espectadores se convirtió en un confesionario al aire libre. Ricardo, de rodillas, ya no era un titán de las finanzas, sino un padre destrozado, desnudo en su miseria. Extendió una mano temblorosa, no para tocarla, sino como un gesto de rendición total. En esa mano ya no estaba el talonario como una amenaza, sino como una ofrenda. «Me has hecho ver a la mujer en la que Sofía podría haberse convertido», dijo, su voz apenas un murmullo roto. «Y es más brillante y más fuerte de lo que yo jamás podría haber imaginado. Te pido perdón, no por el dinero. Te pido perdón por mi ceguera, por mi crueldad, por no haber visto en ti lo que no supe ver en ella». El silencio que siguió a sus palabras no fue de juicio, sino de una comprensión solemne y profunda. La justicia había llegado, pero no como una humillación, sino como una dolorosa y necesaria redención. 6 meses después, el sol de Marbella ya no caía sobre un evento de coches, sino sobre los cimientos de un legado. El eco de la humillación y la vindicación se había desvanecido, reemplazado por el sonido rítmico de la construcción. En el mismo lugar donde una vez estuvo el polvoriento y querido Talleres Ferraz, ahora se erigía una estructura impresionante, una obra de arquitectura que fusionaba el ladrillo visto y las vigas de madera de un taller clásico con el cristal y el acero de la ingeniería moderna. Lía no había cobrado simplemente un cheque de 1 millón de euros. Había cobrado una deuda con el pasado y había invertido cada céntimo en el futuro. Aquel dinero, manchado por la arrogancia, estaba siendo purificado, transformado en los cimientos de un sueño mucho más grande que un solo coche o una sola victoria. Era la justicia cósmica tomando forma física, ladrillo a ladrillo, viga a viga, construyendo un nuevo mundo sobre las cenizas del viejo. La transformación de Lía fue silenciosa pero absoluta. La prensa internacional, fascinada por su historia, la bautizó con apodos como el oráculo de Maranello o la dama del B12. Le llovieron ofertas multimillonarias de casas de subastas que querían su Ferrari, de museos que querían exhibirlo, de coleccionistas privados que le ofrecían fortunas solo por su asesoramiento. Ella rechazó cada una de ellas con una cortesía firme que no admitía negociación. Su estatus había cambiado, pero su esencia permanecía intacta.
Ya no vestía vaqueros rotos, sino un mono de mecánico a medida, confeccionado con el mejor algodón italiano, con el nuevo logo del instituto bordado sobre el corazón. No había abandonado su uniforme, lo había elevado. Seguía siendo la misma chica del taller, pero ahora el mundo entero sabía que ese taller era un reino, y ella, su reina indiscutible. Con el €1.000.000 de la apuesta como capital inicial, Lía fundó el Instituto Mecánico Ferraz. No era una empresa, sino una fundación sin ánimo de lucro, una escuela técnica de élite, dedicada a encontrar y pulir a jóvenes talentos de entornos desfavorecidos. La matrícula era gratuita, pero el acceso era ferozmente competitivo. El examen de ingreso no era un test escrito sobre teoría o matemáticas, era una prueba práctica de 4 horas con un motor antiguo y una caja de herramientas. Lía no buscaba a los que sabían las respuestas, sino a los que sabían hacer las preguntas correctas, a los que tenían la intuición en las yemas de los dedos. El duende mecánico que su abuelo tanto valoraba. Creó una meritocracia pura, un santuario, donde el único pedigrí que importaba era el talento en bruto. El Ferrari 250 GT SWB, el coche que había iniciado todo, se convirtió en el alma de la institución. En lugar de esconderlo en un garaje climatizado, Lía lo colocó en una plataforma hidráulica en el centro del taller principal, bañado por la luz natural que entraba por un techo de cristal. No era un trofeo intocable, era el Paciente Cero, el libro de texto viviente. Los estudiantes, bajo su estricta supervisión, aprendían sobre él, estudiaban sus soldaduras, analizaban la ingeniería de su motor y comprendían la filosofía de su diseño. El coche se convirtió en un símbolo tangible de que la excelencia no debe ser acaparada, sino compartida, y que el objeto más valioso del mundo no es nada si no puede enseñar, inspirar y encender la misma pasión en una nueva generación. Era la pieza central de un ecosistema de esperanza. Mientras tanto, Ricardo Torres desapareció del ojo público. El magnate tecnológico, cuya presencia era una constante en las revistas de sociedad y finanzas, se evaporó. Lo que nadie supo fue que, en las semanas posteriores al evento, vendió sistemáticamente toda su colección de superdeportivos modernos. Los Pagani, los Koenigsegg, los Bugatti, todos fueron liquidados en subastas privadas. Los coches perfectos, estériles y sin alma, que una vez representaron la cima de su estatus, fueron convertidos en capital líquido. El dinero, una suma que hacía que el €1.000.000 de la apuesta pareciera una propina, fue transferido a una nueva fundación benéfica creada bajo el más estricto anonimato. Ricardo se despojó de los símbolos de su arrogancia, no como un castigo, sino como una liberación, un primer paso en el largo camino de vuelta a la humanidad. La identidad del misterioso benefactor que financió la construcción y el equipamiento del Instituto Mecánico Ferraz fue el secreto mejor guardado de Marbella. Lía simplemente decía a la prensa que era un regalo de un alma arrepentida, pero la verdad era más profunda. Ricardo Torres no solo había financiado la escuela, se había convertido en su sombra silenciosa. Cada día llegaba antes que los estudiantes y se iba después que los profesores. No ocupaba un despacho con vistas al mar, ni se sentaba en la junta directiva. Su presencia era discreta, casi invisible. Se le veía barriendo el suelo del taller, organizando las herramientas en los paneles de pared con una precisión obsesiva o simplemente observando desde una esquina, con una expresión de asombro y anhelo, el bullicio de los jóvenes aprendiendo el oficio que él había despreciado. El ciclo de la justicia cósmica se completó de la forma más inesperada y poética. Cuando el instituto abrió sus puertas a su primera promoción de 20 estudiantes, había una matrícula número 21. En la lista, entre nombres de jóvenes de barrios humildes, figuraba uno que no encajaba: Ricardo Torres, el ex multimillonario. El hombre que una vez se burló de las manos sucias de Lía, se había matriculado como el primer y más viejo alumno de la escuela. Cambió sus trajes de Armani por el mismo mono de trabajo gris que llevaban los adolescentes a su alrededor. Se presentó el primer día con una caja de herramientas nueva y una humildad que dejó a todos sin palabras. Estaba allí no para supervisar su inversión, sino para aprender, para empezar de cero.
Lía se convirtió en su maestra. La dinámica entre ellos era un estudio de poder y gracia. En el taller, ella era la autoridad absoluta y él, un novato torpe. Lo trataba con la misma paciencia y exigencia que a los demás. No había ni una sombra de revancha en su tono, ni un atisbo de superioridad. Cuando Ricardo luchaba por entender el funcionamiento de un distribuidor o no aplicaba el par de apriete correcto a una tuerca, Lía se acercaba, posaba sus manos expertas sobre las suyas y lo guiaba con una calma profesional. Así no, señor Torres, sienta el metal, escúchelo. Y Ricardo, el hombre que una vez movió mercados con una llamada, asentía en silencio, su rostro lleno de una gratitud abrumadora, aprendiendo la lección más importante de su vida de la mujer a la que había intentado destruir. Para Ricardo, cada día en el taller era un acto de redención activa. Cada pieza de motor que limpiaba hasta dejarla reluciente, cada mancha de grasa que se impregnaba en sus manos antes suaves, era una oración por su hija Sofía. Estaba, por fin, habitando el mundo que ella había amado. A través del olor a aceite quemado y el tacto del acero frío, comenzó a entenderla, a conectar con su pasión de una manera que nunca pudo en vida. Sus compañeros, los jóvenes estudiantes, al principio lo miraban con recelo, pero su genuino deseo de aprender y su humildad derribaron cualquier barrera. Pronto dejó de ser el millonario y se convirtió simplemente en Ricardo, el compañero que siempre estaba dispuesto a ayudar a levantar una pieza pesada o a compartir su café en un descanso. En una emotiva ceremonia de inauguración del instituto, unos meses después, Lía subió al estrado. Frente a los estudiantes, sus familias y la prensa local, hizo un anuncio que selló el ciclo de redención. Explicó que el instituto no solo honraba el legado de su abuelo, sino también el de un sueño que se perdió demasiado pronto. Con Ricardo de pie entre la multitud, conteniendo las lágrimas, Lía anunció que el nombre oficial de la institución sería, a partir de ese día, el Instituto Ferraz, Fundación Sofía Torres. Fue un acto de gracia monumental, uniendo los dos legados, el del artesano humilde y el de la joven soñadora que no pudo ser, en una única misión de esperanza y segundas oportunidades. El aplauso que siguió no fue para ella, sino para la increíble demostración de perdón y humanidad. La imagen final del instituto, un año después, era la de una sinfonía de trabajo y esperanza. Jóvenes de todas las procedencias, chicos y chicas que el sistema había descartado, se movían con la confianza de maestros artesanos entre coches clásicos, cuyo valor combinado ascendía a cientos de millones. Sus risas y el sonido de los motores afinados llenaban el aire. Entre ellos, con el pelo canoso manchado de grasa y una sonrisa genuina que no había lucido en décadas, estaba Ricardo Torres. Trabajaba codo con un chico de 17 años, ambos absortos en la reconstrucción de un B12 de Lamborghini, debatiendo como iguales. Había perdido una fortuna y un imperio, pero había ganado algo infinitamente más valioso, un propósito, una comunidad y, finalmente, la paz. Desde su pequeña oficina con paredes de cristal que daba al taller, Lía observaba la escena. Su rostro, iluminado por el brillo de un soplete de soldadura, reflejaba una serena satisfacción. La cámara se aleja lentamente, capturando la totalidad de su creación. El Ferrari en su pedestal, los estudiantes trabajando con pasión, y Ricardo, el magnate redimido, encontrando la felicidad en la humildad. Y así, en un taller de Marbella, el mundo aprendió una lección eterna. Aprendieron que el verdadero valor no se mide en ceros de una cuenta bancaria, sino en el conocimiento, la determinación y la nobleza del alma, porque el talento, el genio verdadero, no entiende de clases sociales, apariencias o género, y siempre, siempre, encontrará la forma de brillar, incluso si para ello tiene que construir su propio universo.